El olor a llanta mojada y diésel era el perfume de mi vida. Me llamo Arturo, y por 42 años, mi única casa ha sido la cabina de un tráiler Kenworth, un monstruo de acero y cromo que conocía las venas de México y Estados Unidos mejor que cualquier cardiólogo. A mis 68 años, la carretera era mi esposa, mi confidente y a veces mi verdugo. Esa noche, la lluvia caía con la furia de un dios enojado sobre la Sierra Madre Occidental. Era una de esas tormentas que borran el mundo, dejando solo el vaivén hipnótico de los limpiaparabrisas y el rugido constante del motor. Iba tarde para una entrega en Mazatlán, pero la prudencia, esa vieja amiga de los traileros, me había hecho bajar la velocidad. Las curvas de la Espinazo del Diablo no perdonan ni a los santos. Fue justo después de pasar el Salto, en un tramo recto antes de una serie de túneles que perforan la montaña como agujeros de gusano, que la vi. Una figura delgada, parada a la orilla de la carretera, empapada hasta los huesos. Las luces de mi tráiler la iluminaron como un fantasma en la negrura. Era una muchacha, no tendría más de 20 años. Su vestido blanco, ahora gris por el lodo y el agua, se le pegaba al cuerpo. Su cabello oscuro y largo le cubría el rostro. Mi primer instinto, el que te grita que no te metas en problemas, fue seguir de largo. En estos tiempos, levantar a un desconocido es jugar a la ruleta rusa con la vida. Pero entonces levantó la cara, y sus ojos, no hombre, esos ojos eran dos pozos de una tristeza tan profunda que me calaron el alma. Me recordaron a mi Lupe, mi difunta esposa, en los últimos días, cuando el dolor ya no le cabía en el cuerpo. Frenar 18 ruedas en plena bajada y con el asfalto como jabón no es cualquier cosa. El tráiler protestó, rechinando y coleando un poco, pero logré detener la mole a unos metros de ella. Bajé la ventanilla del copiloto. El aire frío y húmedo se coló en la cabina. ¿Necesita ayuda, mija?, le grité por encima del estruendo de la lluvia. Ella no se movió, solo me miró. Luego, con una lentitud que me puso los pelos de punta, caminó hacia la puerta. No corrió para guarecerse, nomás caminó, como si la tormenta no existiera. Abrió la puerta con una fuerza que no esperaba de su complexión y subió. Se sentó en el asiento del copiloto, dejando un charco de agua a sus pies. «Gracias», dijo en un susurro. Su voz era como el murmullo de las hojas secas. Cerró la puerta y el sonido del mundo exterior se atenuó, dejando solo nuestra respiración y el ronroneo del motor. Olía a tierra mojada, a ozono, a algo más, a flores, como a nardos. «¿Qué hace aquí sola con este diluvio?» «Es peligroso», le dije, reanudando la marcha con cuidado. «Tenía que salir», respondió, sin mirarme. Su vista estaba fija en el parabrisas, en la noche que nos devoraba. «¿A dónde va?» «La puedo dejar en el próximo pueblo, Concordia está a un par de horas». Ella negó con la cabeza lentamente. «No tan lejos. Solo, déjeme antes de llegar al túnel grande, el que le dicen el Pánuco». Me extrañó. Ese túnel estaba a menos de 10 kilómetros. No había nada ahí, solo más sierra y más curvas. «¿Segura? No hay ni una casa por ahí». «Segura», afirmó, y su voz tuvo un eco de finalidad que me hizo no insistir. Viajamos en silencio por unos minutos. Yo, un viejo lobo de la carretera, me sentía extrañamente nervioso. La presencia de esa muchacha era pesada. No era una mala sensación, sino una melancolía que llenaba la cabina. Me fijé en sus manos, entrelazadas sobre su regazo. Estaban pálidas, casi translúcidas, y no temblaban de frío, lo cual era raro considerando lo empapada que estaba. No llevaba bolsa, ni chamarra, ni nada, solo ese vestido blanco. Parecía una novia que había huido del altar para perderse en la tormenta. «Me llamo Arturo», dije rompiendo el silencio. Sentía la necesidad de ser normal, de anclar esa situación en la realidad. «Elena», respondió ella, y por primera vez volteó a verme. Su rostro era hermoso, pero de una belleza triste, de porcelana. Sus ojos oscuros parecían contener todas las penas del mundo. Me sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una sonrisa que dolía ver. «Mucho gusto, Elena. No se preocupe, la llevaré a donde me dijo». Ella asintió y volvió a mirar al frente.
Yo me concentré en el camino. La lluvia arreciaba de nuevo y los faros apenas cortaban la cortina de agua. Vi la señal que anunciaba el túnel a 500 metros. Era una boca negra y ominosa en la ladera de la montaña. Ya casi llegamos, le informé. Aquí está bien, dijo ella, con esa misma voz suave. Bájame antes del túnel. Empecé a reducir la velocidad, buscando un acotamiento seguro para orillarme. No había mucho espacio, pero encontré un pequeño ensanchamiento justo donde empezaba el barandal de protección que llevaba a la entrada del túnel. Perfecto, me dije en voz baja. Detuve el tráiler por completo. El freno de aire siseó, rompiendo la monotonía del motor. Me giré hacia ella, listo para decirle que tuviera cuidado, para ofrecerle mi chamarra o algo de dinero. Mire, mija, sé que no es de mi INCU. Me callé de golpe. El asiento del copiloto estaba vacío. Parpadeé, confundido. A lo mejor se había bajado tan rápido que no la vi. Pero la puerta estaba cerrada. El seguro seguía puesto. La ventanilla, cerrada. Miré por el espejo retrovisor. Nada. Solo la carretera vacía y la lluvia cayendo sin piedad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era un frío que nacía en la médula de los huesos. Lentamente, con un temor que no había sentido en décadas, extendí mi mano y toqué el asiento donde ella había estado sentada. Estaba completamente seco. No había ni una gota de agua, ni una mancha de humedad. El charco en el suelo, que había visto formarse con mis propios ojos, había desaparecido. El aire ya no olía a nardos, solo a mi viejo aromatizante de pino y al café rancio de la mañana. Me quedé petrificado, con la mano sobre la tela áspera y seca del asiento. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, un tambor salvaje contra mis costillas. Mi mente, lógica y acostumbrada a la realidad tangible del acero y el asfalto, se negaba a procesar lo que mis sentidos me decían. ¿Me había dormido? Lo había imaginado todo. Pero la conversación, su rostro, esa tristeza en sus ojos, se sentía tan real. Más real que el volante que ahora apretaba con mis nudillos blancos. Miré hacia la boca del túnel. La oscuridad parecía llamarme, burlarse de mí. En ese momento, entendí que esa noche, en la Espinazo del Diablo, no había recogido a una muchacha. Había recogido una historia. Y esa historia, de alguna manera, ahora me pertenecía. El resto del viaje a Mazatlán fue una tortura. Cada sombra en la carretera me hacía saltar. Cada crujido del tráiler me erizaba la piel. No prendí la radio. El silencio era un ruido ensordecedor en mi cabeza, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Quién era Elena? ¿Por qué me había pedido que la bajara justo ahí, en la antesala de la nada? La imagen de sus ojos tristes se había quemado en mi memoria. No era el miedo a lo desconocido lo que me carcomía, sino una profunda y desconcertante sensación de pena. Sentía que había sido testigo de un dolor que trascendía la vida y la muerte. Cuando llegué al patio de la empresa, el sol apenas despuntaba, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. Descargué la mercancía en modo automático, mi cuerpo moviéndose por la costumbre de miles de viajes, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, varada en esa curva antes del túnel Pánuco, en la fonda donde siempre almorzaba, rodeado del bullicio de otros traileros. Me sentía como un extraño. Ellos hablaban de fletes, de mujeres, de fútbol. Yo solo podía pensar en el asiento seco. ¿Qué te pasa, Arturo? ¿Te comió la lengua el ratón? Me dijo Ramiro, un colega con más kilómetros que un billete de 100 pesos. Dudé. Contarles lo que me pasó era arriesgarme a que me tomaran por loco o por viejo chocho, pero la necesidad de sacarlo, de darle forma con palabras, era más fuerte que la vergüenza. Anoche me pasó algo raro en la sierra. Empecé, con la voz más baja de lo normal. Poco a poco, con los ojos de Ramiro y otros dos curiosos fijos en mí, relaté el encuentro. Describí la lluvia, la figura en la carretera, la conversación, su nombre, Elena, y al final, el misterio del asiento seco. Cuando terminé, un silencio espeso se instaló en la mesa. Esperaba risas, burlas. En lugar de eso, vi algo en sus caras que me heló la sangre. Reconocimiento. Ramiro se persignó. Nombre, compadre. ¿Te topaste con ella? ¿Con ella? ¿Con quién?
Pregunté, mi corazón empezando a latir más rápido. Con la novia del túnel, dijo otro, un joven llamado Carlos que apenas empezaba en el oficio. Mi abuelo me contaba esa historia. Dicen que es el alma en pena de una muchacha que se mató por ahí hace muchos años. Ramiro asintió, con la cara muy seria. Así es. La leyenda cuenta que era una joven de familia de mucha lana, de Culiacán. Se iba a casar, pero dicen que no quería al novio, que sus papás la obligaron. La noche antes de la boda, se escapó. La encontraron muerta cerca de ese túnel. Unos dicen que se aventó de un barranco, otros que tuvo un accidente. Desde entonces, su espíritu se aparece en la carretera, siempre pidiendo que la dejen antes del túnel, como si quisiera volver al lugar donde todo terminó, pero sin atreverse a cruzarlo. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Elena, el vestido blanco, la tristeza, todo encajaba con una lógica aterradora, pero para mí, no era una leyenda. Yo la había visto, había hablado con ella. Su pena era real, y algo dentro de mí, una terquedad de viejo, se negaba a dejarlo así. No era solo una historia de fantasmas para asustar a los novatos. Era la tragedia de una mujer joven, y sentía una responsabilidad inexplicable, como si ella me hubiera elegido para algo. ¿Y se sabe quién era? ¿Su nombre real? Pregunté. Ramiro se encogió de hombros. La gente le inventa mil cosas, que si era de la familia de la Vega, que si era una Valdivia, familias poderosas de antes, de esas que si algo feo pasaba, lo barrían debajo de la alfombra con un fajo de billetes. La verdad, a saber cuál es. Ya pasó mucho tiempo. Valdivia. Ese apellido resonó en mi cabeza. No sabía por qué, pero sentí una conexión, una corazonada. Terminé mi café de un trago, la mente trabajando a toda máquina. Los demás cambiaron de tema, volviendo a la seguridad de lo cotidiano, pero yo ya no podía. Estaba atrapado en la historia de Elena. Decidí que mi próximo viaje de regreso no sería directo. Tomaría un desvío. Iría al pueblo más cercano al túnel, a Concordia. Alguien ahí debía saber más que una simple leyenda de carretera. Alguien debía recordar a la muchacha del vestido blanco. No sabía qué estaba buscando, si era paz para ella o respuestas para mí. Solo sabía que tenía que volver. El asiento a mi lado podía estar seco, pero su memoria me estaba empapando el alma. El pueblo de Concordia olía a pan recién hecho y a tierra húmeda. Sus calles empedradas y sus casonas de colores pastel parecían detenidas en el tiempo, un refugio contra la velocidad del mundo moderno que yo habitaba sobre ruedas. Estacioné el tráiler en las afueras, en una pensión polvorienta, y me adentré en el corazón del pueblo a pie. Me sentía torpe, un gigante de mezclilla y botas en un mundo de gente que caminaba sin prisa. Mi primer destino fue la parroquia, una iglesia antigua con un campanario que vigilaba la plaza principal. Pensé que en los archivos de la iglesia, o en la memoria del sacerdote, podría encontrar algo. El párroco era un hombre mayor, de ojos amables y manos manchadas de tinta. Me escuchó con paciencia mientras le contaba una versión editada de mi historia, diciendo que estaba investigando leyendas locales para un sobrino. Cuando mencioné a la novia del túnel y el apellido Valdivia, su expresión cambió. Ah, la pobre Elena, suspiró, y el mundo se me detuvo por un segundo. Le había dado un nombre. ¿Usted la conoció? Pregunté tratando de contener la emoción. No personalmente, hijo. Yo llegué a esta parroquia mucho después. Pero su historia es una de esas cicatrices que nunca se borran de un pueblo. Elena Valdivia, la hija menor de don Ricardo Valdivia, una familia que en ese entonces era dueña de medio Sinaloa. Minas, tierras, poder, lo tenían todo. Me guió a una pequeña oficina llena de libros y papeles viejos. El olor a polvo y tiempo era abrumador. Buscó en un viejo archivador de madera y sacó un libro de registros. La tragedia ocurrió hace casi 50 años. Continuó, pasando las páginas amarillentas con cuidado. La versión oficial fue un accidente, que la señorita Elena, angustiada por su inminente boda, tomó el coche de la familia en plena noche y perdió el control en una curva. Pero aquí, su voz bajó a un susurro. La gente siempre ha dicho otra cosa. ¿Qué decían? Insistí, inclinándome sobre el escritorio. Decían que no estaba sola, que su prometido,
Un joven de otra familia rica, un tal Javier Robles, iba con ella. Decían que discutieron, que él iba bebido, que el accidente fue culpa suya y que la abandonó ahí, herida, para ir a buscar a su padre y encubrirlo todo. El sacerdote me miró fijamente. La familia Robles y la Valdivia eran como reyes. Movieron sus influencias, su dinero. Cuando la ayuda oficial llegó, ya era demasiado tarde para Elena. El reporte final dijo que ella conducía sola. Javier Robles ni siquiera fue mencionado. Un mes después se fue a estudiar a Europa. Nunca volvió a vivir aquí. Sentí una oleada de rabia. Una injusticia tan grande que había manchado la tierra, que había encadenado un alma a un trozo de carretera. La tristeza de Elena ya no era un misterio. Era una herida abierta. Don Ricardo Valdivia, su propio padre, había elegido proteger el negocio y la reputación familiar antes que buscar justicia para su hija. Quizás por eso su pena era tan profunda. No solo había perdido la vida, sino que también había sido traicionada por los suyos. ¿Y la familia Valdivia? ¿Don Ricardo? Pregunté. Don Ricardo murió hace años. Dicen que de pena, aunque yo creo que fue de soberbia. Su imperio se fue desmoronando. Vendieron casi todo. Su único hijo varón, que nunca estuvo a la altura, malgastó lo que quedaba. La esposa de don Ricardo, doña Isabel, ella todavía vive. Se encerró en la vieja casona de la familia, aquí en el pueblo. No sale para nada. Es como un fantasma en su propia casa. Le di las gracias al padre. Dejé un donativo generoso en la caja de limosnas y salí de la iglesia con un propósito claro. Tenía que hablar con doña Isabel, la madre de Elena. Ella tenía que saber la verdad. Caminé por las calles hasta dar con la casona Valdivia. Era una mansión que había visto mejores días. La pintura se caía a pedazos. Las enredaderas cubrían las paredes como un sudario, y el jardín era una selva salvaje. Parecía una casa de espantos, un monumento a la decadencia. Toqué la puerta de madera maciza, y el sonido retumbó como un trueno en el silencio de la tarde. Esperé, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando estaba a punto de darme la vuelta, la puerta se abrió con un chirrido. Una mujer anciana, pequeña y frágil, con un vestido negro y un rosario en las manos, me miró con ojos vacíos. Era la viva imagen del dolor perpetuo. «¿Qué quiere?», dijo con una voz cascada. «Señora Valdivia», dije con el mayor respeto que pude. «Mi nombre es Arturo. Necesito hablar con usted. Es sobre su hija, Elena». Al oír el nombre, sus ojos sin vida parecieron encenderse con una chispa de algo. Sorpresa, miedo, quizás esperanza. Me miró de arriba abajo, a este trailero desconocido parado en su umbral. Después de una eternidad, se hizo a un lado y me indicó que pasara. «Entre», susurró. «Hace mucho que nadie viene a hablar de mi niña». Entrar en esa casa fue como entrar en una tumba. El interior de la mansión Valdivia era un mausoleo de recuerdos. El aire era denso y estancado, cargado con el aroma a polvo, a madera vieja y a una tristeza tan palpable que se podía sentir en la piel. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas esperando un despertar que nunca llegaría. En las paredes, las siluetas más claras del papel tapiz marcaban los lugares donde antes habían colgado cuadros, ahora ausentes como memorias borradas. Doña Isabel me guió a través de un largo pasillo hasta un pequeño salón, el único que parecía habitado. Había un sillón raído, una mesita con medicinas y un gran ventanal que daba al jardín descuidado. Sobre una repisa, la única fotografía que no estaba cubierta. Una joven de sonrisa radiante y ojos llenos de vida. Era Elena, pero era una Elena que yo no había conocido. Esta era la Elena antes de que la tristeza se apoderara de su alma. Era tan hermosa, ¿verdad?, dijo doña Isabel, siguiendo mi mirada. Tenía toda la vida por delante. Soñaba con ser botánica, con viajar por el mundo estudiando flores exóticas. Pero su padre, Ricardo, tenía otros planes para ella. Nos sentamos. El silencio entre nosotros era pesado. Yo no sabía cómo empezar. Cómo decirle a una madre que creía haber visto el fantasma de su hija. «Señora», comencé, con la voz ronca. «Yo soy trailero. Paso mucho por la carretera vieja, por la Espinazo del Diablo». Me detuve, buscando las palabras correctas. «El túnel Pánuco», completó ella,
y sus ojos se clavaron en los míos. «Usted la vio, ¿no es así?» Me quedé helado. No había sorpresa en su voz, solo una resignación cansada. Asentí lentamente. «Sí, señora. La vi. Me pidió que la llevara. Me dijo su nombre. Me pidió que la dejara. Antes del túnel». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de doña Isabel. No hizo ningún esfuerzo por secarla. No es el primero. A lo largo de los años he escuchado historias. Camioneros, viajeros solitarios. Algunos ven una luz, otros escuchan un lamento. Pero unos pocos, como usted, la ven. Dicen que se sube a sus vehículos. Siempre pide lo mismo. Siempre desaparece. Mi niña no puede descansar. Su confesión me dio el valor para continuar. Le conté todo, desde que la vi en la carretera hasta el escalofriante detalle del asiento seco. Ella escuchaba, asintiendo de vez en cuando, como si mi historia confirmara una verdad que ella había cargado en silencio durante 50 años. Mi esposo, que en paz descanse, cometió un error terrible, dijo con amargura. Ricardo amaba a su hija, pero amaba más el poder, el apellido, las apariencias. Cuando Javier Robles llegó a esta casa esa noche, borracho y aterrorizado, confesando que Elena estaba herida en la carretera, mi esposo no pensó en nuestra hija, pensó en el escándalo, pensó en la fusión de nuestras empresas, que dependía de esa boda. Se levantó y caminó hacia un pequeño escritorio de madera noble. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. Ricardo y el padre de Javier hicieron un pacto esa noche. Un pacto con el diablo. Sacaron a Javier del país, pagaron a la policía, al médico forense, a todos. Crearon la historia del accidente de mi hija conduciendo sola. A mí me dijeron que había muerto al instante, que no había sufrido. Me ordenaron guardar silencio por el honor de la familia. Su voz se quebró, cargada de décadas de ira y dolor reprimidos. Pero yo sabía que mentían. Una madre sabe. Sentí la agonía de mi hija esa noche. Sentí cómo me llamaba mientras se desangraba sola en la oscuridad. Me entregó el sobre. Dentro había una carta, escrita con una caligrafía elegante pero temblorosa. Esta es la última carta que Elena me escribió. La dejó en su habitación esa noche antes de huir. Nunca se la mostré a Ricardo. Era mi único tesoro, mi única verdad. Leí la carta. En ella, Elena le confesaba a su madre su infelicidad, su miedo a casarse con Javier, a quien describía como un hombre cruel y superficial. Decía que no amaba la vida que sus padres habían planeado para ella, una vida de lujos vacíos, de fiestas en mansiones con chefs privados y de sonrisas falsas. Mencionaba que había intentado hablar con su padre, pero él se había negado a escucharla, diciéndole que su deber era cumplir con el acuerdo familiar. La carta terminaba con una súplica desesperada. «Mamá, me voy. No puedo vivir esta mentira. Iré a buscar mi propia vida, una donde pueda ser yo misma. Perdóname. Te amo. Elena». La carta era la prueba de que no había sido un simple arrebato, sino un acto de desesperación. Elena no huía para morir, huía para vivir. Javier Robles la siguió esa noche, continuó doña Isabel, como si leyera mis pensamientos. Estoy segura. No iba a permitir que la fuente de su futuro, la herencia de mi hija, se le escapara de las manos. La alcanzó, discutieron y provocó el accidente. Y luego, la dejó morir. El peso de esa revelación me aplastó. La injusticia era monstruosa. «¿Y dónde está Javier Robles ahora?», pregunté con la mandíbula apretada. «Vive como un rey en Houston», respondió con desprecio. Se cambió el apellido. Ahora usa el de su madre, Serrano. Es un empresario respetado, de esos que salen en las revistas. Tiene una clínica de lujo, de esas a las que van los ricos a curarse sus achaques. Nadie allá conoce su pasado. Nadie sabe que construyó su fortuna sobre la tumba de mi hija. Una idea loca, una idea de trailero, empezó a formarse en mi mente. Miré la carta en mis manos, luego a la foto de Elena, y finalmente a los ojos suplicantes de su madre. La leyenda de la carretera ya no era suficiente. Elena no se aparecía para asustar a la gente. Se aparecía porque necesitaba justicia, y por alguna razón, me había elegido a mí para escucharla. «Señora», le dije, con una convicción que me sorprendió a mí mismo, «esto no se va a quedar así. Le doy mi palabra». Doña Isabel me miró.
Y por primera vez desde que llegué, vi un destello de luz en su mirada apagada. Era la llama frágil y temblorosa de la esperanza. Salí de esa casa no solo con una historia, sino con una misión. La carretera me había dado un trabajo, una vida, y ahora me había dado una causa. Iba a ir a Houston. Iba a encontrar a Javier Robles, o Serrano, o como se hiciera llamar, y de alguna manera, lo iba a hacer pagar por lo que le hizo a Elena. El plan era una locura, lo sabía. ¿Qué podía hacer un viejo tráilero contra un millonario poderoso en otro país? No tenía dinero, ni influencias, ni pruebas contundentes más allá de una carta de 50 años y el testimonio de un supuesto fantasma. Pero tenía algo que el dinero no puede comprar: una determinación forjada en miles de noches solitarias y una red de hermanos que compartían el mismo código no escrito de la carretera. Antes de salir de Concordia volví a la pensión y llamé a Ramiro. Le conté todo: lo del sacerdote, la visita a doña Isabel, la carta, el paradero de Javier Robles. Esperaba que me dijera que estaba loco, que lo dejara por la paz. No, hombre, Arturo, te metiste en una bronca de las grandes, dijo, y mi corazón se encogió. Pero ¿sabes qué? Cuenta conmigo. Esto ya no es nomás una leyenda, es una cuestión de honor. Hablaré con la raza, con los compañeros de la ruta Laredo. Veremos cómo te echamos la mano desde acá. Ese fue el empujón que necesitaba. La solidaridad de mi gente. Sabía que no estaba solo. Con la carta de Elena guardada como si fuera un tesoro, tracé mi ruta. Tenía una entrega programada para San Antonio, lo cual me dejaba a solo unas horas de Houston. Era el destino, o la propia Elena, moviendo los hilos. Crucé la frontera en Laredo, un proceso que había hecho cientos de veces pero que ahora se sentía diferente. Cada kilómetro en suelo texano aumentaba mi ansiedad. ¿Cómo iba a encontrar a este hombre? ¿Qué le diría? ¿Me escucharía o simplemente llamaría a seguridad para que me echaran? Una vez en Houston, usé el dinero que tenía ahorrado para rentar un cuarto de hotel barato. No era el Beverly Hills que Javier Serrano seguramente frecuentaba, pero tenía una cama y una conexión a Internet. Pasé la primera noche investigando. No fue difícil encontrarlo. Javier Serrano, filántropo, dueño de las clínicas Serrano de Bienestar Integral. Su cara estaba en todos lados. Galas de caridad, inauguraciones, artículos sobre sus exitosas inversiones. La ironía era repugnante. Un hombre que había dejado morir a una mujer para salvar su propio pellejo, ahora se vendía como un sanador. Su clínica principal era un edificio impresionante de cristal y acero en el corazón del distrito médico, un templo al dinero y la medicina privada. Al día siguiente me puse mi camisa más limpia y fui para allá. No como un trailero, sino como un posible cliente. La recepcionista, una joven con una sonrisa de plástico, me miró por encima de sus gafas de diseñador. Mi apariencia no encajaba con la clientela habitual, hombres y mujeres que vestían Chanel y Gucci como si fueran uniformes. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó con una amabilidad forzada. Quisiera información sobre un chequeo general. Mentí. Un amigo me recomendó al señor Serrano. Me dijo que él a veces atiende personalmente a los nuevos pacientes. La recepcionista casi se ríe. El señor Serrano no es médico, señor. Es el dueño. No atiende a pacientes. Si gusta, puedo agendarle una cita con uno de nuestros especialistas. Primer obstáculo. No iba a ser tan fácil. Salí de la clínica y me senté en una banca enfrente, observando. Vi a Javier Serrano llegar a mediodía, conduciendo un BMW último modelo que brillaba bajo el sol de Texas. Bajó del coche con la arrogancia de un hombre que nunca ha conocido una dificultad real en su vida. Era mayor, canoso, pero se mantenía en forma. Vestía un traje caro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Verlo me revolvió el estómago. Era él, el hombre que le había robado el futuro a Elena. Necesitaba un nuevo plan. Acercarme a él directamente no funcionaría. Tenía que encontrar una grieta en su armadura, algo que lo hiciera vulnerable. Se me ocurrió una idea, un tiro largo, pero el único que tenía. Volví a mi investigación en Internet, pero esta vez no busqué al empresario, sino al hombre. Busqué menciones de su familia, de su pasado. Encontré una vieja entrevista en una revista social de Culiacán de hacía décadas,
un artículo sobre las familias prominentes. Y ahí estaba, una foto de un joven Javier Robles al lado de su padre, y en el mismo evento, la familia Valdivia, con una radiante Elena. El pie de foto anunciaba su compromiso. Era la prueba visual de su conexión, pero necesitaba más. Recordé lo que dijo el padre en Concordia. Javier se fue a Europa. ¿Qué hizo ahí? Empecé a buscar registros de universidades, anuarios, cualquier cosa. Después de horas de búsqueda, encontré algo. Un pequeño artículo en un periódico de una universidad española sobre un escándalo de trampas en los exámenes finales. Uno de los estudiantes expulsados era un mexicano llamado Javier Robles. La fecha coincidía. Este hombre no solo era un cobarde, sino también un tramposo. Su vida de éxito estaba construida sobre una base de mentiras. Con esta nueva información, sentí que tenía algo, una pequeña piedra para mi onda de David. Ahora el problema era cómo usarla. No podía simplemente enviarle un correo electrónico. Tenía que ser algo que no pudiera ignorar. Decidí escribirle una carta. No una carta de amenaza, sino una que lo desarmara, que lo hiciera enfrentarse al fantasma que seguramente lo había perseguido toda su vida. En mi cuarto de hotel, con el ruido del tráfico de fondo, empecé a escribir. Estimado señor Robles. Comencé, usando deliberadamente su antiguo apellido. Hace 50 años, en una carretera lluviosa de la Sierra Madre, una joven llamada Elena perdió la vida. Ella no estaba sola esa noche. El hombre que iba con ella la abandonó. Ese hombre construyó una nueva vida, una nueva identidad. Pero hay deudas que el tiempo no salda. El asiento de mi tráiler donde Elena se sentó hace unos días estaba seco, pero su historia sigue muy viva. Ella no puede cruzar el túnel. Quizás usted tampoco ha podido cruzar el suyo. Sé quién es usted. Y sé lo que hizo. No firmé con mi nombre. Solo escribí, un amigo de Elena. Metí la carta en un sobre y la envié por correo certificado a su oficina en la clínica. Era una bomba de tiempo. Ahora solo me quedaba esperar y ver si explotaba. Los días siguientes fueron una agonía de espera. Me quedé en Houston, haciendo pequeños trabajos de flete locales para poder pagar el cuarto y la comida. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco. Cada correo electrónico que llegaba, lo abría con la respiración contenida. Nada. El silencio de Javier Serrano era tan profundo como el de una tumba. Empecé a dudar. Quizás mi carta había sido una estupidez. Un hombre como él probablemente tenía un equipo de abogados que se encargaban de este tipo de molestias. A lo mejor ni siquiera la había leído. La habría tirado a la basura sin más. La frustración me carcomía. Miraba la copia de la carta de Elena que doña Isabel me había permitido hacer y sentía que le estaba fallando. Una tarde, mientras estaba sentado en la cabina de un camión prestado, esperando para cargar en un almacén, recibí una llamada de un número desconocido de Houston. Bueno, contesté con el corazón en un puño. ¿Hablo con el amigo de Elena?, dijo una voz de hombre, fría y controlada. Era una voz acostumbrada a dar órdenes. Me quedé en silencio por un segundo, sorprendido de que me hubiera encontrado. Depende de quién pregunte, respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Mi nombre es Javier Serrano. Creo que usted y yo tenemos que hablar. Lo espero esta noche a las 9 en el restaurante La Colombe d'Or. Pida la mesa que está a mi nombre. Venga solo. Y colgó. El nombre del restaurante sonaba caro. Lo busqué en internet y confirmé mis sospechas. Era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, frecuentado por la élite. Era una demostración de poder, una forma de decirme, tú estás en mi territorio. Por un momento, sentí miedo. Este hombre era peligroso. Había encubierto una muerte. ¿Qué no sería capaz de hacer para proteger su imperio? Pero entonces pensé en Elena, en su madre, en la promesa que había hecho. No había marcha atrás. Esa noche, me puse la misma camisa limpia, mis mejores pantalones de mezclilla y mis botas recién boleadas. Aún así, al entrar en el restaurante, sentí las miradas de todos sobre mí. El lugar era un derroche de lujo. Candelabros de cristal, manteles de lino, camareros que se movían con la gracia de bailarines. Me sentí como un perro callejero en una exposición canina. El maître, un hombre con una expresión de perpetuo desdén,
Me guió a una mesa en un rincón discreto. Javier Serrano ya estaba allí. En persona se veía más viejo y más cansado que en las fotos. Había una dureza en su mirada, pero también una sombra, algo que parecía un miedo antiguo. «Gracias por venir», dijo, sin ofrecerme la mano. No tenía muchas opciones, respondí, sentándome. Un camarero se acercó para ofrecernos vino. Serrano pidió una botella carísima sin siquiera consultarme. El mensaje era claro. Él tenía el control. «Vayamos al grano», dijo cuando el camarero se fue. «¿Cuánto quiere? ¿Cuánto dinero necesita para desaparecer y olvidar este asunto?». Su pregunta me golpeó como un insulto. Creía que podía comprar mi silencio, como había comprado el de todos los demás hacía 50 años. Una ira fría me recorrió. «Usted no entiende nada, ¿verdad?», le dije mirándolo directamente a los ojos. «Esto no es por dinero. Yo no quiero su maldita lana. Esto es por una mujer a la que usted dejó morir en una carretera». Su máscara de compostura se resquebrajó por un instante. Vi un destello de pánico en sus ojos. «Usted no sabe nada de lo que pasó esa noche. Sé que usted iba en ese coche. Sé que discutieron. Sé que el accidente fue su culpa. Y sé que la abandonó», recité, cada palabra como un martillazo. «Mientras usted corría a buscar a su papi para que le limpiara el desastre, Elena se desangraba sola en la oscuridad. ¿Alguna vez piensa en eso? ¿En sus últimos momentos?». Se quedó pálido. Tomó un trago de agua. Su mano temblaba ligeramente. Era un muchacho, estaba asustado, borracho, no sabía qué hacer. Debió pedir ayuda. Casi grité, atrayendo la atención de las mesas cercanas. Bajé la voz, pero la intensidad seguía ahí. Debió quedarse con ella. Era su prometida. Pero usted solo pensó en sí mismo, en su futuro, en su reputación. Sacó su cartera, una pieza de piel de cocodrilo que seguramente costaba una fortuna. De ella extrajo una tarjeta de presentación. «Mire, entiendo que esté apasionado por esto, pero está jugando con fuego. Yo soy un hombre importante en esta ciudad. Tengo amigos, conexiones. Una acusación como la suya, sin pruebas, puede traerle serios problemas legales. Podría arruinarlo». Era una amenaza velada, una advertencia, pero en lugar de intimidarme, me dio más fuerza. Me incliné sobre la mesa. «Usted habla de pruebas. Yo hablé con la madre de Elena. Tengo una copia de la carta que ella escribió esa noche. Y tengo algo más. Tengo la historia. Y créame, es una historia muy poderosa. La historia de un millonario filántropo que construyó su vida sobre un cadáver. No creo que a sus amigos y a los donantes de sus galas de caridad les guste mucho esa historia». Su rostro se contrajo en una mueca de odio. «¿Quién es usted? ¿Por qué hace esto?». «Soy solo un trailero, un nadie. Pero a veces, los nadie, somos los únicos que nos atrevemos a decir la verdad». Me levanté de la mesa, sin haber probado el vino ni la comida. «No voy a desaparecer, señor Robles. No hasta que usted haga lo correcto. Vaya a México. Hable con doña Isabel. Pídale perdón. Y luego, confiese públicamente lo que hizo. Limpie el nombre de Elena. Permítale por fin descansar en paz». Me di la vuelta y salí del restaurante, dejándolo solo con su vino caro y sus fantasmas. Mientras caminaba por las calles de Houston, bajo las luces de neón, no me sentía victorioso. Me sentía cansado, pero también extrañamente en paz. Había dicho lo que tenía que decir. Había enfrentado al dragón en su guarida. La pelota estaba ahora en su cancha. Pero mientras volvía a mi modesto hotel, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Sabía que un hombre como Javier Serrano no se rendiría tan fácilmente. La guerra no había terminado, apenas había comenzado. Mi corazonada resultó ser cierta. 2 días después de nuestro encuentro, las cosas empezaron a complicarse. Primero, el dueño del pequeño negocio de fletes para el que estaba trabajando me llamó. «Arturo, lo siento mucho», me dijo, con la voz nerviosa. «Ya no voy a necesitar tus servicios. No es nada personal, es que las cosas están apretadas». Era una mentira obvia. El día anterior me había ofrecido trabajo para todo el mes. Serrano había empezado a mover sus hilos. Estaba apretando los tornillos, tratando de asfixiarme económicamente, de hacerme la vida imposible en Houston para que me largara. Al día siguiente fue peor. Cuando quise pagar mi cuarto de hotel, mi tarjeta de débito fue rechazada.
Llamé al banco en México. Señor, lo lamento, pero su cuenta ha sido bloqueada, me informó una voz impersonal. Hay una investigación en curso por actividades sospechosas. ¿Actividades sospechosas? Repetí incrédulo. Llevo 30 años con esa cuenta. Lo único sospechoso es que un viejo como yo siga trabajando. Pero no sirvió de nada. Estaba claro. Serrano tenía el poder y el dinero para llegar a donde fuera, para convertir mi vida en un infierno con unas pocas llamadas telefónicas. Me quedé sin trabajo y sin acceso a mis ahorros, varado en una ciudad extraña. Me sentí acorralado, como un animal en una jaula. Por primera vez en esta odisea, sentí el peso del miedo real, no el miedo a lo sobrenatural, sino el miedo a lo que los hombres poderosos y sin escrúpulos pueden hacerle a la gente común. Tuve que dejar el hotel. Pasé esa noche durmiendo en la cabina del tráiler que había usado para llegar a San Antonio, estacionado en un paradero de camiones en las afueras de la ciudad. El lujo y la opulencia del restaurante de Serrano se sentían como un sueño lejano. Esta era mi realidad. El olor a diésel, el zumbido de los refrigeradores de otros camiones y la soledad. Me sentí derrotado. Pensé en rendirme, en volver a México con el rabo entre las patas. ¿Quién era yo para enfrentarme a un gigante así? Pero entonces, en la oscuridad de la cabina, cerré los ojos y vi el rostro de Elena. No la Elena fantasmal de la carretera, sino la de la fotografía en casa de su madre, la joven llena de vida y sueños. Y pensé en doña Isabel, esperando en su casa en ruinas, con esa llama de esperanza que yo mismo había encendido. No podía fallarles. Rendirme sería como dejar morir a Elena por segunda vez. Napoleon Hill, un autor que mi difunta Lupe me obligaba a leer, decía que cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Me aferré a esa idea. Serrano creía que me estaba debilitando, pero en realidad me estaba dando algo que no tenía antes. Rabia. Una rabia justa y fría que se convirtió en combustible. A la mañana siguiente, con el poco efectivo que me quedaba, fui a un café internet. No iba a pelear la guerra de Serrano en su terreno, con dinero y abogados. Iba a pelearla en el mío, con la verdad y la gente. Recordé a la periodista retirada que había conocido en un viaje anterior, Sofía, una mujer brillante que se había retirado a un pequeño pueblo de la costa de Nayarit, harta de la corrupción de los grandes periódicos. Era mi única esperanza. La busqué en redes sociales y la encontré. Le escribí un largo mensaje, contándole toda la historia, desde el principio hasta mi situación actual en Houston. Le adjunté la foto de la carta de Elena y la del artículo del periódico universitario español. Sofía, le escribí al final. Sé que está retirada, pero esta historia necesita ser contada. Este hombre ha usado su poder para silenciar la verdad durante 50 años. Ahora está tratando de silenciarme a mí. Usted es la única persona en la que puedo confiar para que esto salga a la luz. Envié el mensaje y recé. Mientras tanto, llamé a Ramiro. Compadre, la cosa se puso fea, le dije, y le expliqué lo del trabajo y la cuenta bancaria bloqueada. Hijo de su... masculló Ramiro. Ese tipo no tiene madre. Escúchame bien, Arturo. No estás solo. La raza ya está enterada. Vamos a hacer una vaquita para mandarte lana. Y vamos a empezar a hacer ruido por acá. A nuestra manera. ¿A su manera? Pregunté. Tú déjanoslo a nosotros. Los traileros tenemos nuestra propia forma de comunicarnos, más efectiva que cualquier periódico. Colgué el teléfono con una sensación renovada de esperanza. El gigante había despertado, pero no contaba con que el nadie al que atacaba tenía un ejército de hermanos a sus espaldas. Unas horas después, mi teléfono sonó. Era un número de México. Arturo, habla Sofía. Acabo de leer tu mensaje. Empaca tus cosas. Voy para Houston. Me quedé sin palabras. ¿De verdad? Sofía, no tienes que... Claro que tengo que, me interrumpió, con esa voz firme y decidida que yo recordaba. Dejé el periodismo porque me cansé de las mentiras. Esta es una historia de verdad. Es la razón por la que empecé en este oficio. Además, un millonario desgraciado que se cree por encima de la ley es mi tipo de enemigo favorito. Búscame en 2 días en el aeropuerto Hobby. Y Arturo, aguanta. La caballería ya va en camino. Esa noche, mientras intentaba dormir en la cabina, algo increíble comenzó a suceder.
Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran mensajes de texto, notificaciones de depósitos bancarios, pequeñas cantidades, 200, 300, 500 pesos. Eran de traileros de todo México y de Estados Unidos. Ramiro había corrido la voz por los canales de radio de Banda Civil, por los grupos de WhatsApp. La historia de la novia del túnel y del trailero que buscaba justicia para ella se había regado como pólvora. Para el café, compa Arturo, decía un mensaje. Échele ganas. Estamos con usted, decía otro. Dale en la madre a ese ricachón de parte de la flota de Monterrey, decía un tercero. Las lágrimas se me salieron. No era por el dinero, era por la solidaridad, por la hermandad. Serrano me había bloqueado la cuenta bancaria, pero mis hermanos me habían abierto sus corazones y sus carteras. Él tenía una tarjeta Black, pero yo tenía algo mucho más valioso. Tenía a mi gente. En ese momento, supe que no importaba lo que Serrano hiciera, no iba a ganar. La verdad, impulsada por la fuerza de cientos de motores diésel, ya estaba en camino y nada podría detenerla. La llegada de Sofía fue como la de un general a un campo de batalla. Aterrizó en Houston, con una pequeña maleta y una laptop, pero traía consigo una energía que llenó mi pequeño mundo de la cabina del tráiler. Era una mujer de unos 70 años, con el cabello plateado cortado a la perfección y unos ojos que no se perdían un solo detalle. Verla me dio una calma que no había sentido en días. Bueno, Arturo, dijo después de dejar su maleta en el camarote, ponme al día. Quiero saberlo todo, cada detalle, cada amenaza. Pasamos las siguientes horas en un pequeño restaurante de carretera, donde le conté todo de nuevo. Ella escuchaba, tomando notas en una libreta, haciendo preguntas precisas. El bloqueo de tu cuenta y la pérdida del trabajo son buenos, dijo, para mi sorpresa. ¿Buenos? Casi me muero del susto, respondí. Son la prueba de su culpabilidad, Arturo. Son las acciones de un hombre acorralado. Un inocente no reaccionaría así. Nos está dando la soga con la que lo vamos a colgar. Su mente estratégica era brillante. Nuestro primer paso es sacarte de esta situación de vulnerabilidad. Con el dinero que te mandaron tus compañeros, buscaremos un lugar seguro donde quedarte y abriremos una nueva cuenta en un banco de aquí. Segundo, necesitamos más que una carta y una leyenda. Necesitamos una prueba irrefutable o un testimonio que conecte directamente a Javier Robles con la muerte de Elena. ¿Pero cómo? Han pasado 50 años. Todos los que sabían algo están muertos o comprados, argumenté. Casi todos, corrigió ella. Siempre queda alguien, un cabo suelto, alguien a quien no pudieron comprar, o que se arrepintió. Un policía retirado, una enfermera, un mecánico. Pensemos, ¿quién más estuvo involucrado esa noche? Revisamos los hechos. La policía, el médico forense, todos comprados. La familia, todos cómplices. Y entonces, una idea me vino a la mente. El coche, dije. El coche en el que tuvieron el accidente. La versión oficial fue una falla mecánica, ¿verdad? Alguien tuvo que revisar ese coche. Alguien tuvo que preparar el informe falso. Los ojos de Sofía brillaron. Exacto, un mecánico. Y los mecánicos de pueblo, los de antes, suelen tener buena memoria, y a veces, una conciencia que les pesa con los años. Es nuestra mejor pista. Sofía, con su experiencia en investigación, se puso a trabajar. Mientras yo me encargaba de la logística para asegurar mi situación, ella se sumergió en los archivos digitales de periódicos viejos de Sinaloa, buscando cualquier mención del accidente, por pequeña que fuera. Mientras tanto, en México, la red de traileros de Ramiro estaba haciendo su propia magia. Empezaron a regar la historia en cada parada, en cada fonda, en cada taller. La leyenda de la novia del túnel se estaba transformando. Ya no era solo un cuento de fantasmas. Ahora tenía un nombre, Elena Valdivia, y un villano, Javier Robles. Los traileros, que son los ojos y oídos de la carretera, empezaron a buscar. Preguntaban a los viejos, a los jubilados, a cualquiera que pudiera recordar algo de esa época en Concordia o sus alrededores. Pasaron 3 días de intensa búsqueda. Sofía había encontrado el nombre del taller que la policía contrató para el peritaje del vehículo, Talleres Mendoza. Pero el taller había cerrado hacía décadas. Parecía otro callejón sin salida. Estaba perdiendo la esperanza cuando una noche,
Recibí una llamada de Ramiro. «Lo encontramos, Arturo. Lo encontramos», gritaba eufórico. «¿A quién, Ramiro? ¿De qué hablas?» «Al mecánico. Al que hizo el peritaje falso. Se llama Mateo. Ya es un viejito, vive retirado en un pueblito cerca de Teacapán. Uno de nuestros compañeros es de por ahí, su abuelo lo conocía. Dice que el tal Mateo siempre fue un hombre callado, que después de ese trabajito para los Valdivia, le entró una lana y se mudó. Dice que nunca volvió a ser el mismo, que vive como con una sombra encima. Era el avance que necesitábamos. Le pasé la información a Sofía. Su reacción fue inmediata. «Tengo que ir a México. Tengo que hablar con él. Tú quédate aquí, Arturo. Sigue siendo la carnada. Mantén a Serrano ocupado, nervioso. No dejes que sepa que estamos a punto de encontrar la pieza clave de su rompecabezas». Al día siguiente, Sofía voló a Mazatlán, donde Ramiro la recogió. Yo me quedé en Houston, sintiéndome como un soldado en una trinchera, esperando noticias del frente. Para mantener la presión sobre Serrano, decidí hacer algo arriesgado. Fui a un lugar público, un parque cerca de su clínica, y simplemente me senté en una banca con un café. No hice nada, solo estar ahí, visible. Sabía que él tenía gente vigilándome. Quería que me viera, que supiera que no me había ido, que no me había asustado. Lo vi pasar en su BMW, y nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi el odio en sus ojos, pero también el miedo. Mi presencia silenciosa era una tortura para él. 2 días después, Sofía llamó. Su voz era grave. «Hablé con Mateo, Arturo. Al principio no quería decir nada. Estaba aterrado. 50 años de miedo no se borran fácilmente. Pero le hablé de ti, del fantasma de Elena, de su madre. Le leí la carta. Y el viejo se quebró. Hizo una pausa. «Arturo, es peor de lo que pensábamos». Mateo confesó que cuando llegó al lugar del accidente, llamado por el padre de Javier, Elena todavía estaba viva. Estaba malherida, pero viva. Él les suplicó que la llevaran a un hospital. Pero don Ricardo Valdivia y el padre de Javier se negaron. Dijeron que era mejor para todos si la dejaban ir en paz. Le ordenaron a Mateo que se callara y que manipulara el coche para que pareciera una falla en los frenos. Le pagaron una fortuna para que comprara su silencio y desapareciera. Un silencio helado se apoderó de mí. La sangre se me fue a los pies. No fue un abandono. Fue un asesinato. Dejaron que se desangrara a propósito para encubrir un escándalo. Dios mío, fue lo único que pude susurrar. «Tengo su confesión grabada, Arturo», dijo Sofía, su voz temblando de ira contenida. «Tenemos al monstruo. Ahora vamos a exponerlo al mundo». Colgué el teléfono temblando. Miré hacia el imponente edificio de la clínica de Serrano, ese monumento a la hipocresía. Ya no sentía miedo. Solo sentía el peso de la justicia que estaba por caer. Elena no solo había sido abandonada, le habían robado sus últimas horas de vida. Su historia ya no era una tragedia, era un crimen. Y nosotros teníamos la prueba. La cacería había terminado. Ahora comenzaba el juicio. Con la confesión grabada de Mateo, el tablero de juego había cambiado por completo. Ya no éramos nosotros los que estábamos a la defensiva. Teníamos el arma más poderosa de todas, la verdad documentada. Sofía regresó a Houston al día siguiente. Nos reunimos en un pequeño apartamento que habíamos alquilado, nuestro nuevo cuartel general. Escuchamos la grabación juntos. La voz temblorosa de Mateo, llena de culpa y remordimiento, era desgarradora y al mismo tiempo irrefutable. Describía la escena con un detalle escalofriante: la lluvia, los rostros de los padres de Javier y Elena, y los gemidos débiles de la joven, que se fueron apagando lentamente. «Esto es dinamita pura», dijo Sofía, con una expresión sombría, «pero tenemos que ser inteligentes. Si vamos directamente a la policía de aquí, los abogados de Serrano lo enredarán todo en procedimientos legales durante años. Lo convertirán en un caso de su palabra contra la nuestra. Desacreditarán a un testigo anciano de otro país. Tenemos que hacer que esto explote en la opinión pública, crear una tormenta mediática tan grande que no pueda esconderse». Sofía activó su red de contactos. Llamó a un viejo colega, un periodista de investigación de renombre en un periódico nacional de Estados Unidos, uno de esos que no se dejan intimidar. Le envió un resumen de la historia y un fragmento de la grabación.
La respuesta fue casi inmediata. Estaban interesados, muy interesados. Mientras Sofía preparaba el golpe mediático, mi papel era otro. Tenía que darle a Javier Serrano una última oportunidad de hacer lo correcto. No por él, sino por doña Isabel y por el alma de Elena. Era una cuestión de principios. Una última oportunidad para que eligiera la redención en lugar de la destrucción. Conseguí su número de teléfono personal a través de uno de los contactos de Sofía. Lo llamé. Serrano, contestó con su voz cortante. Habla Arturo, le dije con calma. Sé lo que pasó realmente esa noche. Sé que Elena estaba viva cuando llegaron los padres. Sé que la dejaron morir. Tenemos un testigo. Lo tenemos todo grabado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía casi oír su mundo derrumbándose. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó finalmente, su voz desprovista de toda su arrogancia anterior. Sonaba como un hombre viejo y asustado. Lo mismo que le pedí en el restaurante. Pero ahora ya no es una petición. Vaya a Concordia. Arrodíllese ante la madre de Elena y pídale perdón. Luego, haga una confesión pública. Entréguese a las autoridades mexicanas. Tiene 24 horas. Si no lo hace, el mundo entero sabrá la clase de monstruo que es usted. La historia saldrá a la luz, con o sin su cooperación. Esta es su única oportunidad de controlar cómo termina su propia historia. Puede terminarla como un cobarde expuesto, o como un hombre que, al final de su vida, intentó hacer lo correcto. Colgué. No había nada más que decir. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. Sofía y yo esperamos, con el artículo y la grabación listos para ser enviados al periodista. No sabíamos qué haría. ¿Intentaría huir? ¿Contrataría a un sicario para eliminarnos? ¿O finalmente se enfrentaría a sus demonios? Mientras tanto, en México, Ramiro y los demás compañeros no esperaron. Organizaron algo que nunca se había visto. Una caravana de tráileres. Decenas, luego cientos de ellos, empezaron a converger desde diferentes puntos del país hacia Culiacán, la ciudad natal de los Valdivia y los Robles. Su plan era hacer una marcha pacífica pero imponente, pasando por Concordia y terminando frente a las antiguas oficinas de las empresas Valdivia. Querían honrar la memoria de Elena y mostrar su apoyo. Era un movimiento que había nacido del asfalto, un grito de justicia de la gente común. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido de México. Era un abogado. Señor Arturo, lo llamo en nombre del señor Javier Serrano. Él ha aceptado sus términos. Está volando a Culiacán en este momento. Desea reunirse con la señora Valdivia y está preparado para hacer una declaración completa a las autoridades. Sofía y yo nos miramos, incrédulos. Lo había hecho. Había elegido el camino difícil. Quizás, en el fondo de su alma podrida, quedaba una astilla de humanidad. Tomamos el primer vuelo a México. Cuando llegamos a Culiacán, la ciudad estaba conmocionada. La noticia de la caravana de tráileres ya estaba en los medios locales. Se hablaba de una protesta por una vieja injusticia. Nadie sabía aún los detalles, pero la expectación era enorme. Nos dirigimos directamente a Concordia. La casona de los Valdivia estaba rodeada de periodistas y curiosos. La caravana de tráileres había pasado por el pueblo horas antes, tocando sus bocinas en un saludo solemne al pasar por la casa. Un homenaje a Elena. Entramos en la casa. Doña Isabel estaba sentada en su salón, vestida con un traje sastre negro, erguida y digna. Parecía haber envejecido 10 años, pero a la vez se veía más fuerte que nunca. A su lado, Javier Serrano, un hombre roto, estaba arrodillado frente a ella sollozando. «Perdóneme, Isabel, perdóneme», repetía una y otra vez. «Fui un cobarde. Toda mi vida he sido un cobarde. Yo la amaba, a mi manera retorcida y egoísta, pero mi miedo y mi orgullo fueron más grandes. Debería haberme muerto yo esa noche». Doña Isabel lo miró, sin odio, sin compasión, solo con una inmensa y vacía tristeza. «El perdón no me lo tienes que pedir a mí, Javier. Pídeselo a Dios. Y a mi hija, cuando te toque rendirle cuentas». Levantó la vista y me vio a mí y a Sofía en la puerta. «Ustedes lo lograron», dijo con la voz quebrada. «Le trajeron paz a mi niña». Más tarde en la comisaría del pueblo, Javier Serrano, acompañado de su abogado, firmó una confesión detallada.
La noticia explotó. Magnate de Houston confiesa asesinato de hace 50 años en México. Fue un escándalo internacional. Su imperio se derrumbó en cuestión de horas. Sus socios lo abandonaron. Sus galas de caridad se convirtieron en monumentos a su hipocresía. La justicia, aunque tardía, había llegado. Al día siguiente, se ofició una misa en memoria de Elena en la parroquia de Concordia. El pueblo entero asistió. Doña Isabel estaba en primera fila, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostraba una serenidad melancólica, la paz de una batalla terminada. Al salir de la iglesia, se me acercó. Arturo, no tengo cómo pagarle lo que ha hecho. No hice nada, señora, solo escuché. Le respondí. Ella me tomó la mano. Elena lo eligió a usted. Supo que su corazón era bueno. Gracias por escucharla. Esa tarde, antes de emprender mi camino de regreso, sentí la necesidad de ir a un lugar. Conduje mi tráiler hasta la curva antes del túnel Pánuco. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores cálidos. Me bajé de la cabina y me quedé mirando la boca del túnel. El aire estaba en calma. Ya no había una presencia pesada ni una tristeza que calara los huesos. Solo la paz de la sierra. Y en mi mente, juraría que escuché un susurro, llevado por el viento. Una sola palabra. Gracias. Sabía que era ella, despidiéndose, descansando por fin. Volví a subir a mi tráiler, un hombre cambiado para siempre. La carretera me había dado la lección más grande de mi vida, que no importa cuán viejo seas, cuán insignificante te sientas, siempre puedes luchar por lo que es justo, y que a veces las historias más importantes no están en los libros, sino esperando en la orilla de una carretera solitaria, bajo la lluvia, con la esperanza de que alguien finalmente se detenga a escuchar. El motor rugió, y reanudé mi viaje, pero esta vez, el asiento del copiloto, aunque vacío, ya no se sentía solo. Estaba lleno de la memoria de una promesa cumplida. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Te pido que si esta historia te tocó el corazón, dejes un comentario y sigas nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Me encantaría saber qué te pareció, qué sentiste, o si tienes alguna historia o algún tema del que te gustaría que habláramos en el futuro. Por favor, cuéntame también desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Como una forma de agradecerte tu tiempo y tu apoyo, he dejado en el primer comentario fijado unas recetas que mi difunta esposa Lupe preparaba. Unas recetas de tés de hierbas para calmar el alma y unos postres sin azúcar, para endulzar la vida sin hacerle daño al cuerpo. Es un pequeño regalo, una forma de cuidar de esta comunidad que estamos formando. Gracias de nuevo por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos, hoy y siempre. Ten fe, todo va a estar bien.